Y todos estos hombres, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, también el apóstol Pablo, también Juan, Mateo, Lucas, Marcos, todos hablan de la segunda venida. Si desde Génesis capítulo 5, Enoc hablaba de la segunda venida. Eso está registrado en Judas, capítulo 1, versículo como 14 tal vez. Aquí lo tengo. Sí, 14 y 15. Desde allí, Judas está diciendo, Enoc la tenía clarita. Enoc, Antiguo Testamento, capítulo 5. Tenía claro que el Señor iba a venir. ¿Quién le reveló a él eso? ¿Quién le enseñó a él eso? A él no le habían predicado todavía eso. Pero allí Dios ya manifiesta desde Génesis 3:15 la segunda venida. Bueno, yo la he visto desde ahí, quizás esté más atrás. Si usted la ve, me ayuda, por favor. Bien, ¿por qué ellos tenían claridad en el mensaje? ¿Por qué el mensaje de ellos impactaba tanto? ¿Por qué? ¿En dónde estaban centrados ellos? ¿Cuál era su punto de referencia? La segunda venida. Por eso ellos impactaban tanto. Por eso ellos podían sufrir, sí, sufrir en su cuerpo, pasar por multitud de problemas. Y al final, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo fue la muerte de la mayoría de ellos? Cruel, gracias, sí. Y hasta trágica. Sí, claro. Hebreos capítulo 11. Bien, en Hebreos 11 está hablando de hombres y mujeres de fe. Voy a leer unos versículos. El 33, voy a leer desde allí. No, desde el 32. ¿Y qué más digo? Dice el autor del libro de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contándoles de Gedeón, acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, escuchen, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pero ¿cuál fe? ¿La misma que tenemos hoy nosotros? Apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, escuchen, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué clase de fe tenían ellos? Si vivieran este tiempo diríamos, ustedes no tienen fe. 38, escuchen, de los cuales el mundo no era digno. ¡Wow! ¿Hay otra versión para este versículo 38 solamente? ¿Quién la puede leer? Este mundo no era digno de ellos. ¿Cómo dice allí? El mundo no merecía gente así. Versículo 39. Y todos estos, escuchen, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿cuál fe? ¿Cuál fue la fe que los llevó a alcanzar buen testimonio? Bien, no recibieron lo prometido. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuál es la fe que ellos tenían? Bien. ¿Cómo vamos a corregir esas fallas, hijos? Bien. Eh, Creo que la única forma
de corregir esas fallas es amar la verdad de Dios y vivir esa verdad de Dios. Quizás eso nos cueste el trabajo, el empleo. Quizás esto tenga un costo. Y cuando digo quizás es una advertencia basado en lo que dice Hebreos capítulo 11. Es una cambiada. Y esa lucha seguramente vendrá. Quizás nos cuente fríos, quizás nos cueste no sé qué. ¿Está usted dispuesto a pasar por cosas así? Nos da temor, ¿no es cierto? Decir como que me van a cerrar. En tiempos antiguos, usted dirá que esto no pasa en este tiempo, que en tiempos antiguos había personas a quienes les decía, usted debe negar de su fe o matamos a sus hijos. Y no negaron de su fe y mataron a sus hijos delante de esas personas. Y familiares que le rogaban a estas personas, nieguen a ese Cristo, niéguenlo para que sus hijos se salven, nosotros ya somos viejos. Hablando los padres de estas personas, y dijeron, somos cristianos, y los mataron. Estamos dispuestos hasta allá. ¿Qué clase de fe es la que tenemos? ¿Y qué clase de amor es el que nosotros proclamamos? Señor, te amamos, sí. ¿Hasta dónde? ¿Y con qué clase de amor estamos amando? No les estoy criticando, no les estoy cuestionando su fe, no les estoy cuestionando su amor. Quiero llevarlos a que demos un paso más adelante y decirles, este es el tiempo de dar un paso más adelante. Miremos, vuelvo a repetir, ¿cómo podemos corregir todo esto y no continuar con otros errores? Uno, amar la verdad de Dios y vivir esa verdad. ¿Qué es amar la verdad de Dios? Leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, asimilar la palabra y practicar la palabra. Cosas que estamos dispuestos a hacer, está dispuesto a sacrificar internet, televisión, charlas con los amigos, está dispuesto a sacrificar tiempo que en este momento, si usted hace un balance, puede decir, este tiempo para mí es vano, voy a quitarlo. ¿Lo puede hacer? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo puede hacer. Si lo va a hacer, no sé. Es una decisión personal. ¿Cómo corregir las fallas? Amando la verdad de Dios y viviendo esa verdad de Dios. Bien, voy a hablar de amar la palabra. Salmos capítulo 119. Versículo 47. Dice el salmista, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Se puede amar la palabra? Hermanos, se puede amar la palabra. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Usted está dispuesto a amar la palabra más que el dinero? Pero es que el dinero lo necesito para pagar la cuota del apartamento. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir? Versículo 82 del libro de Salmos capítulo 119. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolará? Desfallecieron mis ojos por tu palabra. No le está echando la culpa a la palabra y que por eso llora. Ama la palabra, estamos en ese contexto del amor a la palabra. Sus ojos siempre estaban con la palabra, leyendo la escritura. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, es ella mi meditación. Todo el día. ¿Y a qué horas duermo, pastor? ¿Y a qué horas trabajo? Pregúntele a Dios. Dígale, Señor, aquí dice que todo el día amo tu palabra. Todo el día medito en ella. ¿Y cuándo trabajo? ¿Y cuándo oro? ¿Y cuándo miro la tele? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Hable con Dios. No me pregunte a mí. Ni me mire a mí. Pregúntele a la escritura. Dios le va a responder. Yo leo lo que dice ahí. Y estoy leyendo en el contexto en que tengo que leerlo. No estoy sacando fuera de contexto los versículos. Versículo 140 también. Hay más. 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Qué era lo que amaba? La pureza de la palabra. ¿Qué amamos nosotros?
¿Con qué clase de amor estamos amando y cuál es la fe que tenemos? Bien. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1. Gracias. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 22. Escuchen. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Wow. Parece que obedecer la palabra tiene resultados. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Qué ven ustedes en este versículo dentro del contexto que estamos hablando? Bien, no es eso. Sí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Quién es el que ama? Romanos capítulo 15. Todas estas preguntas no piense que va a salir de aquí con dudas. Ahorita las resolvemos. Romanos capítulo 15. Como usted está anotando los versículos, llega a la casa y los estudia y va a ver cómo todo encaja. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay otra versión para el versículo 4. Romanos 15:4. ¿Quién lo lee? ¿Hay esperanza? ¿Podemos amar a la manera de Dios? Vamos a verlo. Bien. Amar la palabra, amar la verdad de Dios, pero también vivir esa verdad de Dios. ¿Qué es vivir la verdad de Dios? Vivir la verdad de Dios es vivir en su amor, en el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó la palabra y la hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. Amar a Dios es amar la palabra. Amar la palabra, amar la verdad de Dios, vivir la verdad de Dios es amar a Dios y vivir para Dios. Es amar la palabra, no es suficiente y quizás no sea necesario que digas Señor te amo, pero si amas la palabra estás diciéndole a Dios te amo. Si vives la palabra le estás diciendo Señor vivo para ti, porque vives la palabra. Si no vivimos la palabra, no vivimos para Dios y no servimos a la obra del Señor. No servimos para Él. Bien, pero ¿cómo amar a Dios? Escuchen, aquí se va, aquí está el desenlace final de toda la serie de preguntas que seguramente tiene usted. ¿Cómo amar a Dios? Empecemos. Sabemos que Dios es amor, es la fuente del amor. ¿Nosotros somos fuente de amor? No. ¿Por qué amamos? Porque Él nos da del amor para amar. ¿Con qué clase de amor amamos? ¿Usted ama a su pareja? Bueno, hay entre amor, querer. No, solamente me voy a centrar en amor. No me pongan aquí otras palabras al lado. ¿Se ama un perro? Claro. Yo quiero al perro. ¿Se ama al perro? ¿Ama el carro? Sí, claro. ¿Ama a su pareja? ¿Ama a sus hijos? ¿Ama a Dios? Pero pastor, hay amores distintos. Una clase, un amor es este, otro amor es este, otro amor es este. Ese es el gran problema que tenemos. Es que, pastor, hay un amor ágape, hay un amor eros, hay un amor filial. ¿Y qué otro? Bueno, hay amores, pastor. ¿Y con cuál amor vamos a amar? Escoja uno de los tres, no, los tres, cada uno en su tiempo. A mi esposa es una clase de amor y con mis hijos es otra clase de amor. No es cierto.
Esa es una mentira que nos han enseñado. No es verdad. Solamente se puede amar con una clase de amor. No hay dos clases de amor. Hay una sola. ¿Cuál es? Bien. Escuchen. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Con qué clase de amor podemos amar? Primera de Corintios 6, Romanos 5, 5. ¿Quién lo lee, por favor? En su versión. Dos versiones sí hay. Quiero quedarme en silencio ante ese versículo. ¿Cómo dice allá Camilo? Otra versión. Nadime, ¿qué dicen? Nina, ¿qué dice allí? Andrea. ¿Qué amor hay en el creyente? No puede haber otro. Es que el único, gracias, el único que hay. No hay tres fuentes de amor. Solamente hay una fuente de amor. Y no hay tres clases, ni cuatro, ni cinco clases de amor. Hay solo una clase de amor. No puede haber más. Estaremos diciendo que tres son las fuentes del amor. Yo amo de esta fuente, amo de esta otra y de esta otra. Solamente hay una fuente. Y la fuente eterna. Y es Dios. Y solamente podemos amar con el amor de Dios. No hay otra forma. ¿Dónde está el amor de Dios? Dice que nos lo entregó a nosotros. Lo dio al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En dónde? ¿En mí? ¿Qué parte? En el Espíritu. ¿Cómo vamos a amar entonces? ¿Con cuál clase de amor? Con un amor que proviene del Espíritu. No hay otra forma de amar. Primera de Corintios capítulo 6. Versículos 16 y 17. ¿Quién los puede leer? En dos versiones. ¿Dónde estaba ese versículo todo este tiempo? Ahí. Y lo hemos leído seguramente. Y lo hemos usado para trabajar en parejas, seguramente que sí. Pero, ¿dónde estaba? Vuelva a leer otra vez. Alguien que lea el mismo versículo. En otra versión, por favor. 1 Corintios 6, 16 y 17, en otra versión. Nina, ¿cómo dice allá? Cuando te unes al carro, te vuelves uno con el carro, te vuelves uno con el perro. Pero cuando te unes a Dios, te vuelves uno con Dios y puedes amar con el amor de Dios. Es un amor que está en el espíritu, no es un amor que está en el alma, está en el espíritu. ¿Cómo vamos a amar la palabra? ¿Cómo vamos a amar la verdad de Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios? Pero miremos los tiempos de Dios, si podemos decir, creo que sí. Dios es el eterno presente. Para Él no hay ayer, hoy, mañana. Para mí sí. Y Dios me marcó los tiempos en el cuarto día de la creación cuando coloca las lumbreras en el cielo. Me marcó los tiempos a mí. Y me está diciendo esto, escuchen. Hay un ayer, hay un hoy y hay un mañana. Pues voy a coger mis tiempos y voy a colocarlos frente a al tiempo de Dios. Dios es atemporal, pero para ejercicio académico lo voy a hacer de esta manera. El ayer de Dios, que no es así, el hoy de Dios y el mañana de Dios. Voy a mirar el ayer de Dios para amarlo por lo de ayer, sabiendo que el ayer es mío nomás.
¿Cómo amo a Dios? Por el ayer, por los hechos de Dios y por la historia de Dios. ¿Qué voy a amar? Los hechos de Dios. ¿Cuáles son los hechos de Dios del ayer? Pues tengo que leer la palabra. Creó los cielos y la tierra, sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, y usted puede seguir leyendo toda la escritura y va a entender cuáles son los hechos de Dios de ayer, pero también los suyos. Ámelo por lo que Dios hizo ayer. Bueno, pero yo no era creyente y Dios no estaba con usted. Sí estaba con usted. Le cuidó, le protegió y le guió y le sostuvo como padre ayer. Bien. Hay dos posibilidades frente a eso, frente al ayer. Escuchen. Una persona puede ir al ayer y cuando va al ayer, oiga, no encuentra nada bueno en su vida. Padres que lo maltrataron, circunstancias difíciles. Y usted dice, pero ¿qué encuentro yo de bueno en el ayer? Entonces tiene una posibilidad o tiene dos. La primera, buscar culpables. Frente a hechos que hoy está viviendo, si se devuelve atrás, usted puede encontrar culpables. Mis padres son culpables por esto y por esto, de la pareja, los hijos, los hermanos, los amigos del colegio, la sociedad, el Estado, son culpables por algo. Esa es una posibilidad que no es la que nos corresponde. No es eso. Eso es Satanás haciendo su obra, tratando de buscar culpables, pero hemos sido justificados. ¿Por qué entonces podemos ir hacia atrás? Cuando Dios me lleva hacia atrás, me muestra dónde estaba Él. En cada circunstancia que a usted le pareció difícil, voy a poner un caso extremo, pero es así, una violación a una mujer. ¿Y Dios estaba ahí? ¿Se escondió Dios? ¿Dios vio? ¿Y por qué no hizo algo? ¿Por qué Dios no hizo algo para salvar a Abel? ¿Por qué permitió Dios? Permitió que lo mataran. Caín mató a Abel. ¿Y por qué? Él dice que Caín era del maligno, dice en la epístola de Juan. Era del maligno y entonces Dios se dejó ganas del maligno. No, no es eso. Un propósito eterno había en eso. Pero escuchen, cuando Dios nos lleva hacia atrás es para mostrarnos el amor de Él en ese momento. Y solamente usted lo va a poder entender. Yo no se lo puedo explicar. Yo sé mi pasado, yo sé qué pasó conmigo. Y yo sé que busqué culpables atrás. Pero cuando entendí esta verdad, encontré que Dios estaba en cada situación. Escuchen, es así. Se lo aseguro por lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si entre sacares lo precioso de lo vil, bueno, ahí sigue otra expresión, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Pero miren esto, si entre sacares lo precioso de lo vil, ¿qué quiere decir esa expresión? Si saca lo precioso de lo vil, ¿qué es más, lo precioso o lo vil? Lo vil. El contexto es decir, lo vil, o sea, lo vil es algo inmensamente grande, pero en eso vil tiene que haber algo precioso y tienes que entresacarlo. Pensemos que esto es su pasado, vil. Tiene que haber algo en eso, porque si no hay nada de Dios ahí, es que Dios no estaba y Dios no existe. No es real. Pero tiene que haber algo ahí. Dice, si entre sacar lo precioso, aquí está. Wow, Dios sí estaba en ese pasado que me maltrató, en ese pasado que me bloqueó, en ese pasado de miseria, en ese pasado y en ese pasado y en ese pasado. Dios sí estaba ahí. Pero para eso Dios tiene que llevarlo, por el Espíritu, en oración. Pero cuando el diablo me lleva atrás es para que yo busque culpables y haga daño y me haga daño. Pero cuando Dios me lleva atrás es para mostrarme, aquí estaba yo contigo. Sí hay atrás cosas hermosas y Dios sí estaba presente en ese momento tan difícil que usted estuvo viviendo. Sí estaba Dios. A Dios no se le ha salido nada de las manos, absolutamente nada. Bien. Entonces, vamos hacia atrás. Estamos hablando de cómo amar la verdad de Dios. La de atrás, la que ya vivimos o la que ya pasó, miremos los hechos de Dios, tanto en la palabra, la bendita palabra de Dios, como lo que nos haya pasado a nosotros. Sí hay presencia de Dios en los hechos de ayer. Luego miremos los hechos de Dios, no otros hechos, los hechos de Dios ayer.
Miremos la historia de Dios, porque la historia de Dios, ¿de quién nos habla? De Dios, de un Dios de amor. Luego en la historia de Dios, que está aquí registrada en este libro, que es la Biblia, ¿de quién habla este libro? Solamente habla de Dios y solamente habla de su amor, del amor de Dios. No habla de otra cosa. Usted dirá, bueno, y Dios dijo, acaben con tal ciudad. Y Dios es un Dios de amor. ¿Y por qué dijo eso? Tiene que haber amor ahí. Pero hay que leer el contexto. Si no se lee el contexto, Dios viene a ser un Dios asesino, homicida, como algunos estudiosos o no estudiosos más bien de la Escritura lo han pretendido mostrarlo. A un Dios egoísta, a un Dios avaro, a un Dios irreal, a un Dios que no es justo. No es así, no es cierto. Miremos los hechos de Dios atrás y miremos la historia de Dios, porque allí está la verdad de Dios y vamos a amar esa verdad. Pero tenemos que irnos a mirar eso. ¿Cómo la vamos a amar? Solamente desde el Espíritu, no hay otra forma de hacerlo. Y si no, va a encontrar es culpables y va a encontrar solamente cosas difíciles que no va a poder entender. Ahora miremos el presente. ¿Por qué las personas aman a Dios en este presente? Porque Dios me ha dado un carro, me ha dado una casa, tengo una profesión, tengo un hogar, tengo unos hijos, amo a Dios y he recibido una bendición de Dios, le dieron una ofrenda y parece que eso es bendición de Dios. Yo creo que sí es una bendición de Dios, pero no es eso solo la bendición de Dios, pero a eso nos referimos. Es una bendición de Dios que usted abra la llave y encuentre agua. Wow, nos pudimos bañar, estaba la toalla, la ropa, vinimos aquí, es una bendición que estemos aquí, pero eso casi no lo reconocemos. A eso casi no le damos la importancia que realmente merece en el reino de Dios. A nosotros nos parece que el amor de Dios en este tiempo se manifiesta por las cosas que recibimos, por las cosas físicas que recibimos. Y bueno, también porque nos revela su palabra. Algunos dirán, Dios me revela su palabra y yo amo a Dios por eso. Estamos equivocados si ese es el amor que estamos transmitiendo. Porque ese es un amor a mi manera, no es un amor a la manera de Dios. Estamos equivocados. Si creemos que estamos amando a Dios de esa manera o si amamos a Dios de esa manera, estamos equivocados. Es que Dios me revela la Escritura y lo amo por eso. Está equivocado, hermano. No insista. Está equivocado. Ese no es el amor de Dios. Pero ese creo yo. Quiero colocar este pensamiento en su corazón solamente para que usted lo escudriñe y lo busque. Dios me sostiene, Dios me da salud emocional, Dios me da entendimiento en la palabra. Ese es mi presente. Y entonces por eso amo a Dios. Hoy amo a Dios así. Pero ese es mi presente. Eso es mi vida. Hoy. Hoy es 24 de febrero. Hoy ese es mi presente y por eso lo amo. Es un error. Estoy incluyendo la expresión entendimiento en la palabra. Estoy diciendo es un error que usted diga o que digamos que amamos a Dios por eso. Hoy. ¿Cuál es el presente de Dios para mí por el cual yo debo amarlo? Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Leo desde el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, escucha. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, es decir, en esa salvación manifestada. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo debería amarlo por esto. ¿Por qué? Por las pruebas. Eso sí es amor en el Espíritu. Un amor que nace del Espíritu. No es porque me dio entendimiento en la palabra. No es porque tengo la casa, porque me sanó de un cáncer. No, no es por eso. Ese es un amor presente, es un amor muy de hombre, muy natural. Es decir, si Dios no me sana del cáncer, no hay amor. Si Dios no me da la casa y no me da el carro, no hay amor. Esa es la condición del ser humano. Pero aquí, este es el verdadero amor. El que sale del Espíritu es este. ¿Por qué? ¿Quién envió la prueba? Dios. ¿Y esa prueba es para qué? Para que nuestra fe sea perfeccionada hasta la venida del Señor. Lo amo por eso. ¿Quién ama las pruebas? No muchos aman las pruebas. Usted puede predicar en una multitud. A ver cuántos levantan la mano. ¿Y cuántos de los que levantaron la mano son sinceros? ¿Cuántos de los que levantaron la mano están conmovidos por la palabra y dicen, claro, yo soy ese y levanto la mano? No, no es cierto. Este mensaje de hoy es para que usted vaya a la casa y reflexione y hable con él. Y todas las respuestas que usted necesita saber, conocer, entender, él se las va a dar. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, versículo 7, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ustedes se alegran. Bien. Hebreos capítulo 12. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Alguien que diga amén. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero ¿quién? Nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? Una disciplina que nos lleva a participar de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. Al contrario, parece que fuera tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué amamos a Dios? Bien, hemos cometido errores. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos dice cómo podemos corregir estos errores. ¿Cómo? ¿Cómo corregir esos errores? Amando la verdad de Dios. ¿Cómo vamos a amar la verdad de Dios? Solamente con el mismo amor que Dios nos da. Se puede amar es en el Espíritu. No hay otra forma. Vuelvan a Colosenses, por favor, donde comenzamos en el capítulo 1 de Colosenses. Versículo 8. ¿Quieren leerlo en otra versión? Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo, ¿cómo amaba este siervo Epafras? ¿Cómo amaba a los demás? ¿Con qué? Con el amor que le daba el Espíritu Santo. No hay otra forma de amar. Por eso dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo es posible? Solamente con el amor que da el Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Cómo vas a amar a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo?
solamente con el amor que te da el Espíritu Santo. No puedes amarla de otra forma porque eres cristiano, eres creyente, tienes el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, que de hecho está, entonces el perro de la casa ocupa el lugar que le corresponde y el carro también. Claro que sí, claro. Y no los colocamos en el mismo nivel. Claro que ocupan el lugar que le corresponde, porque los amamos también con el amor de Dios y por eso ocupan el lugar que les corresponde. Pero es que en algunas casas, en algunos hogares, el perro ocupa el lugar del hijo. Claro, y juegan más con el perro que con los hijos o con la mascota, puede ser gato, puede ser loro. Juegan más, exacto. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Solamente podemos amar con el amor de Dios. No hay otra clase de amor. Dice aquí la Escritura, hablando de Epafras, que amaba a las personas con el amor del Espíritu Santo, y leímos en Romanos, Dios nos ha dado su amor por el Espíritu Santo. Y leímos en Corintios, el apóstol Pablo nos dice allí, el que se une a Dios, un solo espíritu es con él. Entonces, ¿con qué amor va a amar? ¿Con el suyo? No, porque yo no soy fuente. Tengo que amar con el amor de Dios, con el amor en el Espíritu, el que proviene de Dios. ¿Y cómo se consigue ese amor? ¿Y cómo se consigue ese amor? Hermanos, solamente es pasando tiempos con la verdad de Dios. Vuelvo a decir esto. Escuchen. Solo hay una forma de hacerlo. Se me perdió. Lea la palabra, estudie la Escritura, medite en la verdad de Dios, asimile lo que Dios le está diciendo. Eso es amar la verdad de Dios. Y vivir la verdad de Dios es que practique todo eso que ha leído, que ha estudiado, en que ha meditado y que asimiló. Practíquelo. Esto no es algo que usted aprende aquí en una charla, en una predicación en la comunidad. Eso no se aprende aquí, hermanos. Aquí solamente es una sensibilización para usted. Es una verdad de Dios, sí, pero usted tiene la responsabilidad de ir a la casa y buscar qué dice Dios. Mire, hay ejemplos en la Escritura acerca de ese amor que provenía del Espíritu. Yo le voy a dar 3, hay muchos más en la palabra. José. José que fue vendido por sus hermanos. ¿Cuándo notan a José criticando, hablando de Dios? ¿Cuándo la Biblia registra eso? ¿O de sus hermanos? Nunca. Y José estuvo en una tentación muy fuerte con la esposa de Potifar. Y cuando esta mujer quiso seducir a José, José no le dijo, venga, oramos. O venga, reprendo ese espíritu que usted tiene. Usted se ríe, pero eso es lo que pasa. Y claro, ¿qué pasó con Eva? Había un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Con que Dios os ha dicho. En ese instante Eva comienza a hablar con la serpiente. Cuando habló con la serpiente, abrió la puerta de par en par. Y hasta allí fue. Si José hubiera hecho algo así, pero ¿qué hizo José? Huyó de las pasiones juveniles. José corrió. José voló. José se fue, pues lo tenía agarrado, ¿no? Algunos que han estudiado también dicen que José sí se quedó ahí, que como que tuvo la tentación. No es cierto. El Espíritu Santo no da testimonio de eso, hermano. Sí da testimonio de un José que sale corriendo, hermano, que huye. Y uno ve la vida de José antes y la vida de José después, y es una línea perfecta en Dios. Perfecta en Dios. Y también fue hombre común y corriente, lloró al ver a sus hermanos. No se desquitó, les dio una enseñanza a los hermanos. Pero finalmente, ¿qué hizo? Se abrazó con ellos, los perdonó, gracias. Los amó, los besó, los perdonó, así es. José es un ejemplo de lo que es un amor que proviene del Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. Abraham. Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame tu hijo, llévalo al monte y preséntalo en holocausto. Holocausto es quemarlo por completo. ¿Cuánto tiempo se demoró Abraham para tomar la decisión? ¿Por qué? Porque dijo, Dios es poderoso, es capaz de devolverlo. Conocía a Dios, sabía de la esencia, de la naturaleza, del carácter de Dios. Y si Dios, escuchen lo que dice en Hebreos, Hebreos dice, y si lo mata, me lo devuelve.
porque Él me dio esta promesa. ¡Wow! ¡Qué confianza, qué seguridad! ¿De dónde proviene eso? Solamente de un amor que proviene del Espíritu Santo de Dios que está en nuestro corazón. Y eso es el resultado de conocer las Escrituras, conocer a Dios, un poquito más de lo que le conocemos. Daniel está en el foso de los leones. ¿Cuánto dudó Daniel? ¿Cuánto luchó para que no lo fueran a echar allá? Los 3 muchachos que echaron en el horno de fuego ardiendo. ¿Cuánto lucharon ellos? No nos eche, por favor. Nada. Y los echaron. Y finalmente prendieron el horno, gracias, 7 veces más, dice. ¿Y qué pasó? Salieron nada en sus cabellos. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Dice la Escritura. El que se asomó, ¿quién fue? Nabucodonosor. El rey dijo, oiga, fueron 3 los que echaron. Sí, mi rey, 3. ¿Y por qué hay 4? ¿Por qué hay 4? Se le abrieron los ojos para ver el cuarto. ¿Qué dijo Elías al siervo Simeí? Señor, ábrele los ojos a este siervo para que él vea lo que yo sé que hay allí. Y le abrió los ojos Dios. ¿Y qué vio? Carros de fuego allí. Un ejército celestial. Hermanos, hay un ejército celestial. Hay circunstancias espirituales valiosas que nosotros no las estamos viendo. ¿No le ha pasado a usted algo? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que le ha pasado. Usted no se imagina o está pasando por un momento difícil y de pronto el momento se le resuelve. Bien sea que fue económico, que fue de salud, que era coger el carro, que era una cita, lo que sea, pero se resuelve. Algo pasó. Sí, algo pasó. Es que soy de buena suerte. Dios estaba conmigo. Esta semana pasada fue muy difícil para mí. No tanto en la salud física, pero fue difícil. Dios, bueno, me llamaron el lunes, tiene que venir el martes urgente a una cita médica por el problema pulmonar. Entonces yo voy a la cita y es una casita ahí, viejita, antigua, que la están renovando, hasta ahora la están pintando, hasta olía pintura, están colocando cosas. Y dije, ay Señor, ¿dónde me vas a meter? Yo vengo de una EPS, pero la misma EPS me mandó allá. Aquí hicieron un control solamente. Yo llego allá, entro a la recepción y digo, tengo una cita, me dice, pase allá, yo llego allá, de inmediato me toman bueno, la presión, la oximetría, eh, y me pasan esperen aquellas allá lo llaman en esa sillita. Me siento allá y de inmediato me llaman. Yo no me demoré 3 minutos en toda esa vuelta. No me demoré 3 minutos hasta el punto donde estaba en que una señora sale y me llama por mi nombre para hacerme un examen. Y otra persona llega diciéndole, yo llevo aquí 2 horas y no me han llamado. Entonces dice, pase, y pasamos los 2. Bien, yo estoy sentado ahí y le pregunto, Señor, ¿por qué me traes aquí? Yo veo que todo ha salido perfecto. Llevamos 3 minutos ahí, llevaba yo. Y el Señor me dice, estás en el lugar indicado. Y, listo, entonces voy a escuchar todo lo que me dicen. Otro día les cuento qué fue lo que me dijeron. Porque la predicación no se trata de lo que a mí me pasa. Se trata de lo que dice Dios. Pero les cuento esto. Lo que Dios me dijo ahí a través de un médico ha sido valioso. Ya habrá el momento para decirles a ustedes que fue. No dijo que estaba bien de salud, como para decir, uy, ya está mejor, al contrario, pero que se fue para el otro lado. Pero ya habrá tiempo de compartir eso. Eso es para decirles, hermano, ¿quién estaba allí? En esa circunstancia, demostrarme que en una casa, yo digo casa vieja, me atiende rapidito, voy al otro lado, me atiende rapidito, y la tercera persona sale, no han pasado 3 minutos. Y ya le he preguntado a Dios, ¿por qué estoy aquí? Estás en el lugar indicado. Entonces entiendo que lo que va a pasar ahí es de Dios. Hermanos, eso sucede. A usted le ha pasado también seguramente en alguna circunstancia y usted quizás no dio gloria a Dios en ese momento, pero hoy está trayendo a su mente cosas del pasado en donde Dios sí estaba presente. No fue su familiar que le dijo por compasión, tome este dinero, ni le dio un tiquete para que se fuera de vacaciones. No fue nada de eso. No fue la compasión de otros. Fue el amor de Dios manifestado a través de otros. Pero fue Dios finalmente. Fue Dios finalmente. Fue Dios. ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo vamos a corregir todo esto?
Pues Dios nos está dando la pauta. Él nos está dando la salida. Tenemos que amar a Dios a la manera de Dios para poder amar a los hermanos a la manera de Dios. Y entonces el servicio será en amor. Y no será un servicio como que me toca hacerlo. No, ni es por compasión a las personas, tampoco. No es así. Nunca voy a servir porque es que yo amo a los niños. Yo fui niño de la calle, entonces voy a amar a los niños de la calle porque pobrecitos los niños de la calle. Eso no le va a funcionar, hermano. Así no es. Lo hemos hecho así, pero no es así. ¿Por qué va a trabajar con los niños de la calle, o con las mujeres cabeza de hogar, o con los drogadictos, o con personas indigentes? ¿Por qué va a trabajar con ellos? ¿Por qué va a trabajar con parejas? ¿Por qué va a trabajar en un estudio bíblico de los que hacemos entre semana? ¿Por qué lo va a hacer? Porque amo a Dios. No hay otra razón. No puede haber otra razón diferente a que amo a Dios con el amor que el Espíritu Santo tiene aquí para amar a Dios. ¿Eso me lleva a qué? Amar a las personas a la manera de Dios. Yo tengo una frase aquí que me pareció fuerte, pero no la pensaba decir, pero Dios me dice que la lea. La voy a leer. Nadie es salvo a menos que esté apasionadamente entregado a dar el mensaje de salvación a otros. A mí me pareció duro. Y la guardé por allá, en otro lado. Pero Dios me dice, dígala. Nadie es salvo, de verdad, a menos que esté apasionadamente entregado a dar el mensaje de salvación a otros. ¿Cómo? No sé, pero tiene que ser con hechos. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. ¿Pero cuáles obras? Solamente las que provienen del amor de Dios. Usted dirá, pero yo no tengo dones, yo no tengo talento. Sí los tiene. Por ser hijo de Dios tiene dones del Espíritu Santo. Y tiene un llamado específico a trabajar en algo, al servir en algo. ¿Qué es? Pregúntele al Padre. Solamente Él le puede decir. No somos nosotros, no somos los ancianos de la iglesia. Es Dios el que le va a mostrar las circunstancias y le va a colocar ese amor en el corazón que solamente proviene de Dios. No puede venir de otra parte, sino de Dios. Porque si no proviene de Dios, en la primera circunstancia difícil que se le presente, ¿qué va a hacer? Se cansa, se agota, se estresa, finalmente se enferma y le toca retirarse de allí, de ese servicio, solamente por el amor de Dios. Y aunque esté enfermo, aunque esté sin dinero, aunque no haya mucho tiempo, lo va a poder hacer. Y Dios le va a aparejar las circunstancias, créalo. Le va a aparejar las circunstancias, porque todo está en el tiempo de Dios y en el amor de Dios, que es eterno. Bien, ¿qué vamos a hacer para corregir todo eso? Ahora sí, hacemos la misma pregunta. ¿Cómo se corrige? Ah, bueno, pues tengamos la motivación correcta. ¿Cómo se corrige? Si perdimos el rumbo, pues tomémoslo y empecemos a hablar de la segunda venida. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pues si nuestra mente está equipada, pues vamos a leer la palabra para equiparla. Si no hemos sido testigos, pues empecemos a ser testigos. Ah, creo que así se corrige, ¿no? Así no se corrige. Así no se corrige. ¿Cómo se corrige? Señor, reconozco que me he equivocado hasta aquí. Por tu palabra sé que ahora entiendo que no he hecho lo que he tenido que hacer o he debido hacer. Pero gracias que hoy nos has dado la palabra. Y enséñame, Señor, yo cómo voy ahí. Yo cómo voy ahí. Señor, yo cómo estoy, yo cómo encajo en este mensaje. Señor, este mensaje en mi corazón, háblame. ¿Qué creen que va a hacer Dios? Hablarle. Dios le va a hablar. Estoy seguro que Dios lo va a hacer. Claro que sí. Bien. ¿Alguien quiere compartir un pensamiento antes de terminar? Camilo, ¿quieres hablar duro, hijo?
¿Por qué tenían todos estos hombres fuerza en el mensaje? Porque amaban a Dios con el amor de Dios. Y al a Dios con el amor de Dios, Dios les proyectaba la segunda venida. Todos los libros de la Escritura del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida. ¿Por qué había tanta fuerza en el mensaje de Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué tantas conversiones? ¿Por qué aún sacerdotes se convertían? ¿Por qué satánicos se convertían? ¿Por qué? Porque tenían un mensaje claro, no mezclado, transparente. Y era un mensaje con una profundidad porque apuntaban a la segunda venida. Aún Moisés, otro día vemos eso. Moisés tenía clara la segunda venida del Señor. Moisés tenía clarita la segunda venida. Moisés. Sí, Moisés. Antiguo Testamento. Si les mencioné a Enoch, Génesis capítulo 5, tenía clarito que el Señor venía por segunda vez. Nosotros en ese tiempo, amados hermanos, es verdad. Es el momento de meternos en la segunda venida, de tener claro y de comenzar nuestros estudios bíblicos de otra forma. No es solamente, porque algunos dicen, me voy a un discipulado. ¿Cuál discipulado? A un estudio bíblico. Discipulado es más, hoy he entendido mucho mejor, digo en este tiempo, mucho mejor, que un discipulado es más que un estudio bíblico. El estudio bíblico es lo primero, indudablemente. Discipulado se necesita, para ir a un discipulado, para hacer un discipulado, que es acompañamiento, se necesita un amor que proviene de Dios solamente. Lo demás es estrategia de hombres y no va a funcionar. Por eso algunos se cansan, por eso algunos solamente dan el estudio bíblico y no discipulan. Es decir, no acompañan a las personas, a las familias. No las acompañan. ¿Por qué? Simplemente porque fueron a dar un estudio bíblico y se quedaron ahí nomás. Eso no es discipulado, hijos. Y tenemos que reevaluar eso. Entre todos tenemos que ir reevaluando cómo es esto de amar con el amor de Dios. ¿Alguien más iba a hacer otra observación? ¿Otro aporte? Solange. Mucho en estos días estábamos hablando justamente de ese tema, cómo amar a Dios y cómo enamorarse de Dios. Esto lo hemos estado meditando mucho en estas semanas. Y yo estoy en el proceso de levantar. Cuando uno no solamente ama a las personas pasando tiempo con ellas, yo solamente me enamoro de mi papá o me enamoré de mi esposo. Si yo me esforzaba, pasaba tiempo de todas mis actividades, que iba y pasaba tiempo, los conocía, etc. La única forma de amar a Dios es pasar tiempo con Él. Gracias. No hay otra forma. Y además, si uno ama a una persona que tiene defectos y termina amándole los defectos, pues como diría Colombia, pasión tiene un corriendo, uno tiene que enamorar. No hay más. Y ya que usted dijo la frase que usted me iba a decir, yo digo un versículo que no iba a decir. En segunda de Pedro, del 5 al 10, pero solamente voy a leer el 10. Gracias. Del 5 al 10 está lo que hemos hablado, fe, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo con lo que me voy para la casa para meditar es que Pedro habla a los mismos hermanos. ¿Capítulo qué? Segunda Pedro 1, del 5 al 10. Sí. Así que, amados hermanos,
de los que Dios ha llamado y elegido. Entonces, para que leamos todo el texto bien, porque termina de esta forma, y es como que hay que comprobar si sí soy elegida y si soy llamada, porque no Aquí dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bien. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pero hay que leer todo la epístola de Pedro. Carolina. Está bien. Claro. Pero si pensamos en esa primera venida y la segunda, también implica todo lo que hay intermedio, ¿no? Ayer hablábamos con los de grupo y decíamos, sí, el estudio bíblico es muy bueno porque te pone en contexto, porque te ayuda a entender cosas, pero también necesitamos hablar de virtudes cristianas. ¿Qué hace que nosotros seamos hijos de Dios? ¿Qué se espera de un hijo de Dios, no? Entonces, como que era muy bonito porque para eso está todo el Nuevo Testamento, para ilustrarnos y darnos un modelo. Entonces, me encanta que nos amplíe el panorama, porque empieza a ver, o sea, lo histórico está buenísimo, pero la vivencia y la piedad también son cosas que nosotros necesitamos interiorizar. Así es. Así es. Bien, oramos. Eric, ¿vas a decir algo? En la medida que yo paso tiempo en la presencia de Dios y estudiando su palabra, todo mi ser adquiere un grado de tranquilidad que no les puedo compartir. Es algo muy enorme, es algo muy grande de mí y eso me da mucha confianza. Y aún después de que salgo de ese tiempo, hay mucha confianza en mí, como que quisiera abrir mis brazos y soltarme como en un vacío donde se puede volar. Es algo así parecido. Pero cuando ese tiempo pasa desde la última vez que he tenido esa comunión, entonces como que vuelvo a la realidad de lo que vivimos, entonces como que empiezo a volver a sentir ese deseo de estar allá, porque el mundo nos da desasosiego, sí. Pero estar allá colma todo lo que, o sea, mis necesidades están colmadas allá. No tengo nada, o sea, nada que reclamar, nada que pedir. Todo está completo ahí. En el tiempo de alabanza decíamos, me asombra que a pesar de mí me puedas amar. Cantábamos, me asombra que a pesar de mí me puedas amar. Todos estos hombres y mujeres de Hebreos que aserraron, que maltrataron, que vituperaron y ultrajaron, ellos amaban a Dios. ¿Por qué? Por el presente de Dios, que implicaba pruebas, que implicaba disciplina, que implicaba viajes, que implicaba moverse a la manera de Dios. Amaban a Dios. ¿Por qué? Porque era un amor que salía de su espíritu. ¿Por qué impactaban tanto? ¿Por qué tenía tanta fuerza el mensaje? Porque no iba adornado. No iba adornado de pensamiento de hombre. Iba estructurado con el pensamiento de Dios que lleva vida, que lleva armonía, un pensamiento que es creativo, el pensamiento de Dios. Bien, ¿quién puede orar para dar gracias? ¿Quién ora para dar gracias? Orar. ¿Quién ora para dar gracias a Dios por este tiempo? Estamos totalmente agradecidos contigo, Señor. Por la manifestación de tu amor a través de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra vida, a la vida del hombre, a la vida de la humanidad. Gracias, Padre. Gracias porque hay cosas que aún no entendemos,
pero tú en tu amor, en tu paciencia, nos vas enseñando, nos vas guiando, Señor, nos vas pastoreando. Gracias. Gracias, Padre, porque, como decía la alabanza esta mañana, tus pasos, Señor, nuestros pasos son acompañados de tu amor, Señor. Tu amor va ahí, al tanto de nosotros, al cuidado de nosotros, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra solo trae vida a nosotros, vida y vida abundante. Nos invitas día a día a estar en ellos, a meditar en ellos, a hacernos partícipes de esa vida, para manifestar la grandeza. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Santísimo Espíritu que nos revela, que nos muestra, que nos trae luz. Gracias, Santísimo Padre. Gracias por esta reunión, porque tú nos reúnes a hablarnos de ti, de ese amor que solo enseña que es la eternidad, que es vivir el reino. Gracias, Santo Dios. Gracias por hombres y mujeres que estudian durante toda una semana, Señor, para transmitir un mensaje en los diferentes lugares del planeta, Señor, para hablar de ti, Señor amado. Gracias. Gracias porque ese es tu amor manifestado a los hombres también. Gracias, Padre, por nuestras familias, por guardarnos, por cuidarnos, por pastorearnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 5 hermanos que dentro de 8 días puedan bajar para estar con mis niños. Gracias. Luceli. Roselena. ¿Quién más? Marlene.